Muy buenas a todos. En este vídeo voy a hacer un tutorial para jugar a juegos de PC en MetaQuest y Pico 4 sin necesidad de PC, es decir, instalar los juegos directamente en los visores. Así que, dicho esto, vamos a ver qué os parece. Esto va a ser muy rápido. Primer paso, dirigirnos a la descripción del vídeo, que aquí os he dejado un enlace a un grupo de Telegram donde voy a colgar todo el material que nos va a hacer falta. Así que entro en este enlace, le doy a abrir y en el apartado aplicaciones 2D para VR descargamos este archivo. Una vez descargado ya podemos cerrar Telegram y también el explorador. Nos habrá quedado un archivo como este que tenemos que descomprimir. Una vez descomprimido nos queda esta carpeta que la voy a abrir, la abro de nuevo y aquí vemos dos carpetas más. La de arriba es para hacer este método en Quest 2 y Quest 3 y el de abajo, como su nombre indica, es para Pico 4. Primero voy a hacerlo en MetaQuest, así que abro esta carpeta y la voy a poner aquí a la izquierda. Bien, el siguiente paso será instalar la APK Winslator XR. Yo voy a hacerlo a través de SideQuest. Así que entro en SideQuest, conecto el visor al PC por cable y una vez conectado me dirijo a este icono de aquí, donde pone Install APK. Y ahora buscamos el archivo que hemos descargado, en mi caso en el escritorio. MetaQuest, Winslator XR APK. Una vez instalado ya podemos cerrar SideQuest. Bien, el siguiente paso es muy importante, tenemos que añadir un juego. Este emulador es compatible tanto si ponéis el juego dentro de un USB como si ponéis el juego dentro de la memoria de MetaQuest. Yo voy a hacerlo del segundo modo. Otra cosa muy importante, yo en este caso voy a poner el juego Hollow Knight, que lo tengo instalado en Steam. Pero con la versión de Steam tenemos un problema. Este emulador no es compatible con los juegos que tengan DRM y los juegos de Steam tienen el DRM de Steam, es decir, hace falta Steam para arrancarlos. Así que tenéis que conseguir una versión del juego que no tenga DRM. Si la queréis comprar, la podéis comprar en GOG, que esos juegos no tienen DRM. Yo aquí tengo ya una versión sin DRM del juego. Una vez que tengamos esa versión sin DRM, la arrastramos dentro de la carpeta MetaQuest. El siguiente paso será conectar las Quest al PC de nuevo y aceptar los permisos. Una vez hemos aceptado los permisos de Quest, vamos a abrir otra carpeta. Voy a ponerla aquí a la derecha. Nos dirigimos a este equipo, aquí ya aparece Quest 3, entramos en esta y vamos donde pone Download. Bien, el siguiente paso es muy sencillo. Vamos a la carpeta de la izquierda, echamos hacia atrás, que quede la carpeta MetaQuest y Pico 4, y ahora la carpeta de MetaQuest la arrastramos a la carpeta Downloads del sistema. Esto aquí tardará un poco, pero vamos a dejar que se pasen todos los archivos. Una vez se han pasado todos los archivos, ya podemos cerrar aquí y ahora seguimos en el visor. Bien, una vez en el visor, voy a dirigirme a la biblioteca, a Orígenes Desconocidos y ejecuto Winslator. Permitir y dejamos que instale. Ya está 100%, pero le falta un poquito, así que hay que seguir esperando.
Bien, vamos a darle a OK. Y hecho. Una vez instalado todos los archivos, el primer paso es dirigirnos arriba a la izquierda. Pulsamos aquí, donde pone Adreno Tools GPU Drivers. Le damos a Install Drivers. OK. Y ahora tenemos que buscar la carpeta de descargas, que es donde hemos puesto todo el material que nos va a hacer falta. A mí aquí ya me sale, pero si no saliera tenéis que venir aquí arriba a la izquierda, pulsáis Descargas y MetaQuest. Bien, una vez aquí tenemos que seleccionar el archivo que pone Turnip v25.3.0. Y ya está, ya estaría instalado. Esto es muy rápido. Bien, voy hacia atrás. Ya estamos en la página principal, ya tenemos que dirigirnos al icono del más. Ahora aquí, donde pone Screen Size, vamos a cambiar 1280 x 720 por 1920 x 1080. En Wine versión vamos a cambiar el Proton X86 por el Proton ARM64. Hay juegos que funcionan con uno y otros que funcionan con el otro, tenéis que ir probando. Luego en Graphics Drivers, en Wrapper, venimos aquí hacia la derecha, pulsamos esta raya de aquí. Aquí donde pone Graphics Driver lo dejamos en System, donde pone Max Device Memory vamos a cambiarlo a 4096 y aquí donde pone Frame Synchronization vamos a cambiarlo a Never y pulsamos OK. Bien, sigamos. Ahora bajamos hacia abajo, aquí donde pone GPU Name, que pone la Nvidia GeForce GTX 480, yo voy a cambiarlo. Esto de aquí me parece que tampoco sirve para mucho, pero bueno, yo lo voy a poner de todos modos. Voy a poner, por ejemplo, venga, va esta, la 1080 Ti. Y por último, venimos donde pone Video Memory Size y donde pone 2048 vamos a cambiarlo por 4096. El siguiente paso, subimos un poco hacia arriba y donde está esta franja negra tenemos que darle a donde pone Advanced. Y aquí en Advanced, donde pone Box 64 Preset, vamos a cambiar Compatibility por Performance. Y ya estaría hecho. Luego, si quisierais instalar un juego a través de un USB, tendríamos que ir a Drivers y aquí elegir la unidad que queráis del USB. Una vez hecho esto, voy a darle al icono azul. Y nos crea el container. Una vez creado, vamos a darle al Play. Y OK. Y ahora que nos aparece una especie como de ventana de Windows. Y aquí tenemos que ir a donde pone la D, ¿vale? Que es el disco duro de donde están, dijéramos, el juego. MetaQuest. Si veis que os cuesta un poco seleccionar los archivos, hay un truco que es pulsando el botón de agarrar encima del archivo que queréis abrir, os traen diferentes opciones. Y en este caso voy a darle a Open. Bien, ya estaríamos en la carpeta que hemos descargado todo el material. Una vez aquí tenemos que ejecutar este archivo que pone a high prefix v10.19. Esto de aquí espero que lo veáis bien porque yo creo que se va a ver un poquito pequeñito, pero bueno, espero que se entienda. Venga, voy a ejecutarlo. Open. Y ahora dejamos que se instale. Le damos a OK. OK. Perfecto, ya está instalado. Ahora nos pone que pulsemos una tecla para continuar. Para sacar el teclado y demás opciones tenemos que pulsar el stick hacia adentro. Y aquí veréis que hay un montón de opciones. Le damos donde pone teclado, keyboard y aparecer aquí. Y pulsamos una tecla. Ya estaría. Bien, el siguiente paso ya sería abrir el juego. Para ello me pongo encima de la carpeta Hollow Knight, el botón de agarrar, le damos a Open y aquí ya podríamos directamente ejecutar el exe. Pero en estos juegos se pueden añadir parámetros. Para añadirlos tenemos que crear un acceso directo y para eso pulsamos el botón de agarre y le damos a Create Shortcut y con eso ya nos ha creado un acceso directo. Estupendo. Y ahora ya podríamos salir de aquí y ya arrancaríamos el juego a través del ejecutable. Así que voy a salir fuera. Y ahora voy a volver a entrar. Ah, mira, directamente ya me deja aquí. Perfecto. Una vez que hemos puesto el ejecutable, si pulsamos aquí a la izquierda, donde pone Shortcuts, aquí ya vemos que está el juego Hollow Knight. Para poner los parámetros tenemos que dirigirnos aquí a la derecha, donde están estos tres puntitos de aquí, Settings. Y aquí donde pone, a ver un momento,
he venido un men variables, vamos a poner adjuntar. Yo esto de aquí lo voy a colgar también en el grupo de Telegram y yo como tengo Telegram aquí en el visor, directamente lo voy a copiar y pegar. Virtualízate, este no es este de aquí, aplicaciones 2D y mirad, el primero es rendimiento. Cojo aquí, lo copio y aquí pongo rendimiento. Y aquí pego el parámetro. Ok. Y el siguiente es latencia. Voy a copiar esto, copiar. Adjuntar. Voy a poner latencia. Y aquí pego el parámetro. Pegar. Ok. Bien, con todo esto ya estaríamos preparados para arrancar el juego. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Directamente acceso directo, voy a pulsar y ahora va a arrancar directamente el juego. Se ha puesto la pantalla negra, esto de aquí se ve como un cine. Tarda un poquito, es normal, ¿eh? Aquí ya ha aparecido, veis, el puntero del juego. Voy a poner español. ¿Sí? Y ya estamos arrancando. Y aquí en opciones vamos a poner en vídeo. Esto de aquí está en medio. Tenemos alto, bajo. Yo lo voy a dejar en medio, que ya está bien. También voy a desactivar el límite de fotogramas. Y las partículas voy a dejarlas en bajo. Pero bueno, podéis ir probando. Vale, atrás. Atrás. Iniciar partida. Nueva partida. Listo. Y listo. Este juego lo podéis jugar perfectamente con un mando Bluetooth, pero si no tenéis ninguno, podéis jugarlo con los mandos de Quest. Lo que os tocará configurar los botones, que ahora os explicaré cómo hacerlo. ¿Esto lo puedo saltar? Sí. Esto también lo puedo saltar. Sí. Y también. Ahora sí ya viene el juego. Los tiempos que tardas normal, ¿eh? No os preocupéis que el juego funciona. Y ya estamos aquí. Mirad, los FPS han bajado bastante. Ahora mismo estoy a 25, 32 FPS. Pero también es porque estoy con el pass-through. Para quitar el pass-through, hacemos como con el teclado. Pulsamos el stick hacia adentro, aparece el menú y donde pone use pass-through lo pulsamos y ya está. ¿Veis? He subido 42, 43 FPS. O sea, esto ya es totalmente jugable. Además que se ve brutal, ¿eh? El problema es que el mando de las Quest no está configurado para este juego. Para configurarlo tenemos que ir a opciones, donde pone teclado, y aquí fijarnos las teclas que son para cada acción. Por ejemplo, saltar la Z, atacar la X, super avanza rápido la S. Y con todo esto saldríamos del juego.
Una vez en el container, tenemos que dirigirnos de nuevo a los 3 puntitos y le damos a editar. Y aquí abajo, donde está la franja negra, venimos donde pone XR y aquí podríamos configurar lo que son las teclas. Por ejemplo, el botón A, que sea la S, que sería de saltar. A ver si lo encuentro. S. Bien, y aquí pues tenemos que ir configurando botón por botón. Una vez que hemos terminado, le damos de nuevo al icono azul. Y bueno, aquí hemos acabado ya con la versión de MetaQuest. Ahora vamos con la versión para Pico 4. Bien, ahora vamos a hacerlo con Pico 4 y voy a empezar desde aquí. Hasta ahora lo que he hecho ha sido bajarme el archivo de Telegram, descomprimirlo y me he encontrado 2 carpetas, MetaQuest y Pico 4, así que voy a abrir la de Pico 4. La diferencia que hay de una a otra es que la carpeta de Pico 4 tiene este archivo de más, Qualcomm 819. Bien, el siguiente paso es poner el juego sin DRM. Tenemos aquí el Hollow, lo pasamos. Ahora el siguiente paso era instalar el APK, que lo voy a hacer del mismo modo. Voy a ir así de Quest, conecto las Pico por cable al PC y una vez conectado me voy aquí donde pone instala APK, escritorio, material de juegos, Pico 4, Winlator XR y lo instalamos. Una vez instalado, ya podemos cerrar aquí. Bien, el siguiente paso. Con las Pico 4 todavía conectado al PC, en Pico 4 no hace falta aceptar nada, vamos a abrir una nueva carpeta. Este equipo, Pico 4, almacenamiento interno y igual, download. Voy a ponerlo esto aquí a la derecha. Y ahora, pues como antes, echamos una pestaña hacia atrás y la carpeta Pico 4 la arrastramos a esta carpeta de download. Y esperamos que se pase. Una vez se han pasado los archivos, ya podemos cerrar esta carpeta y también esta. Y ahora de nuevo vamos al visor. Una vez en Pico 4 me dirijo a la biblioteca y voy a ejecutar Winlator, que aquí en las Pico 4 sí que está donde están las aplicaciones normales. Entro en Winlator. Permitir. Ya tiene que instalarse. Ha llegado al 100%, pero aún con todo esto de aquí tarda un poquito, así que voy a esperar. Y ya estamos dentro. Primero de todo vamos a dirigirnos arriba a la izquierda, donde están los 3 puntitos, y bajamos hasta donde pone Adreno Tools GPU Drivers. Aquí voy a darle a Install Drivers, ok. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer como en Oculus? Tenemos que ir a la carpeta descargas, que es donde hemos puesto el material que nos hará falta. Vamos aquí arriba, descargas. Y aquí ya vemos la carpeta Pico 4. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es instalar, igual que hemos hecho con Oculus, el Turnip, este de aquí. Me acerco un poquito por si no se ve bien. Y ya estaría instalado. Y ahora, a más en Pico 4, tenemos que instalar otro driver. Así que vamos a Install Driver de nuevo, ok. Y ahora ponemos el Qualcomm 819.2. Y ya está, ya tenemos instalado el Turnip y el Qualcomm. Perfecto, vamos atrás. Un momento, hacia atrás, aquí. Y ahora sí, vamos a crear el container. Le doy al más. Aquí en Screen Size, me acerco un poco por si no lo veis bien. En Screen Size, donde pone 1280 x 720, voy a ponerlo en 1920 x 1080. En Proton
x86 voy a cambiarlo a Proton 9.0 ARM. Aquí en Wrapper, venimos donde están, está ruedecito de aquí. Y aquí en Oculus lo hemos dejado en System. Y aquí en Pico 4 hay que ponerlo en Qualcomm Adreno, que es el driver que hemos instalado. Y luego aquí en Max Device Memory ponemos igual que antes 4096. Y Frame Synchronization vamos a poner Never. Ok. Sigamos. Por aquí nada más. Y aquí en lo que donde pone GPU Name voy a poner otra gráfica. A ver qué pongo. Esto. Ya os digo que me parece que esto no sirve para mucho, pero yo lo voy a poner. Vale. La 2080. Bien, una vez hecho esto, venimos donde está esta franja negra y vamos donde pone Advanced. Y aquí donde pone Box 64 Preset, tenemos que cambiar Compatibility por Performance. Espero que se vea bien. Y ya está. Luego, si por ejemplo quisiéramos poner un disco duro, iríamos a Drivers, Adjuntar. Y aquí pondríamos la unidad que hemos puesto, dijéramos, para poner los juegos. Vamos a ir hacia atrás. Y creo que aquí ya no hay que tocar nada más. Venga, voy a tildar esto. Creando container, ya lo tenemos creado. Ahora vamos a darle al play, a iniciarlo. Ok. Y aquí nos aparece de nuevo la pantalla que es similar a una de Windows. Bien, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir al disco D, a Pico 4, igual que antes, con el botón de agarre, sacamos el menú para poder abrirlo. Pico 4, a ver, esto cuesta un poquito a veces. Ahora, Open. Una vez estamos aquí, tenemos que instalar a High Prefix. Es que no sé si esto se va a ver bien en el vídeo, pero bueno, yo creo que sí. Es que si me acerco, esta vez se va para adelante, o sea que no puedo acercarme más. Bueno, inicio a High Prefix. Un momento, ahí, Open. Se instala. Le damos a OK. Y OK. Press any key to continue. Bien, ahora para sacar el menú para que tengamos un teclado, pulsamos el stick hacia adentro y aquí vamos a darle a Keyboard y vamos a darle a un botón. Perfecto, pues ya estaría hecho. Ahora bien, ahora ya nos queda iniciar el juego, pero primero de todo voy a hacer un acceso directo, create shortcut para poder cambiar los parámetros al juego que vaya mejor. Así que lo creo. Y en principio ya está creado. Ahora voy a salir. Y de nuevo volvemos a entrar. Winlator XR. Vamos a ver si ha creado el acceso directo. Venimos aquí a donde pone shortcuts y si lo ha creado. Bien. Desde este acceso directo podemos configurar parámetros al juego. Voy a ir a la derecha a estos tres puntitos de aquí. Settings. Aquí bajamos hasta donde pone Environment Variables. Entramos aquí. Ya tenemos que poner el nombre y la variable. Bien, yo estas variables las he dejado apuntadas en Telegram. Pero yo como tengo Telegram también en Pico, voy a hacerlo desde Telegram. Mirad, vamos a ver. La primera es rendimiento. Voy a copiar esto de aquí. Copiar. Un momento. Adjuntar. Aquí voy a poner rendimiento. Y aquí pego el parámetro. Ok. Y el segundo es latencia. Voy a copiar. Adjuntamos. Ponemos aquí latencia. Y aquí
pegamos el parámetro. Y ya está, le damos aquí a OK. Y ahora ya sí que podemos iniciar el juego. Así que como ya tenemos el acceso directo, directamente le doy a Hollow Knight y ya arrancamos. Ya entramos. Qué parecido aquí el mouse del juego. Aquí ya bien de FPS, vamos a ver en el juego. Tarda un poquito, pero arranca. Ya estamos. A ver, opciones, ¿cómo está esto? Vídeo. Bajo, bajo. Y esto está desactivado, activado. Vale, es límite de fotogramas. Vamos a poner desactivado. Esto de aquí voy a ponerlo en 1080. No se puede que lo cambie. Aplicar. Sí. Atrás. Y atrás. Iniciar partida. Nueva partida. Que es la intro, que la voy a saltar. Segunda intro, que también la voy a saltar. Tercera intro. Aquí parece que va un poco mal de FPS. Vamos a 33, pero a veces se bloquea. Y esto es porque tengo activado el pass-through, así que vamos a desactivarlo. Pulsamos el stick derecho hacia adentro y pulsamos en la opción Use Pass-Through. Ya está. Ya funciona mucho mejor, ya ha subido de FPS. Tarda un poco, pero arranca. Y ya bajamos. Bien, pues ya estamos en el juego. 35, FPS 33. Totalmente jugable. Esto lo suyo es tener un mando que para jugarlo, un mando de PC, a poder ser inalámbrico. Pero si no, ya sabéis que podéis configurar las teclas, como os he enseñado antes en la versión de Quest. Ah, ya no puedo saltar, no está configurado. Pues nada, hasta aquí el tutorial de cómo jugar a juegos de PC, tanto en MetaQuest 2, MetaQuest 3, como en Pico 4, Pico 4 Ultra. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y como siempre digo, hasta el próximo vídeo.